Damas y caballeros, estimados participantes del ciclo de webinars organizado por la Unidad Académica Santa Cruz, con la venia del señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Mirko Homero Peñalosa Escalera, director de la Unidad Académica Santa Cruz, sean todos ustedes bienvenidos al webinar Buenas Prácticas Agrícolas en el Manejo de Agroquímicos. El presente webinar es organizado por la carrera de Ingeniería Agronómica de la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz. A continuación, daremos inicio a este webinar a cargo del ingeniero agrónomo Franz Cenzano Vaca Pereira. En su récord académico cuenta con una maestría en Educación Superior,
un diplomado en Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional, Responsabilidad Social Empresarial, Preparación y Evaluación de Proyectos. Dentro de su experiencia profesional, se ha desarrollado como docente universitario de la Escuela Militar de Ingeniería en programas de grado y posgrado. Docente en programas de posgrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Docente en IPNORCA, consultor ambiental, asesor y formador en sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Formador SCORE-OIT y facilitador de las metodologías de gestión ambiental rentable. Agradecemos de antemano al ingeniero Cenzano por la enseñanza que impartirá en este tema que sabemos será de gran beneficio para todos los presentes. A todos, muchas gracias por su participación. Mientras se realiza este webinar, pueden realizar las consultas que deseen en el chat de esta sala para poder formularlas a la conclusión del mismo. Le damos la bienvenida. Adelante, por favor, ingeniero Cenzano. Muchas gracias. Primeramente quiero saber, ¿me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se lo escucha bien, ingeniero. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar. Gracias a la familia EMI, docentes, estudiantes, a todo el soporte que hacen posible estas charlas que nos ayudan a crecer a todos, ¿no? Tanto a los que damos las conferencias como a la audiencia. Son espacios, sin lugar a duda, de crecimiento. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el buen manejo de productos agroquímicos. Y para eso vamos a empezar hablando un poco de lo que son las buenas prácticas agrícolas. Hay muchas tendencias ahora que están vinculadas a las buenas prácticas. Hay buenas prácticas de inocuidad alimentaria, buenas prácticas de almacenamiento y hay buenas prácticas agrícolas también. ¿Qué significa esto? Que en el caso de la agricultura, debemos producir más comida en menos tierra, con menos agua y en forma sostenible, debido al incremento de población que se estima en 6 a 10 billones para el 2050. Ya estamos poco más de 6, o sea que para el año 2050 estamos hablando de unos 10 billones. ¿Y cuál es uno de los grandes retos? Que se produzca alimentos para todos, alimentos suficientes, sin que aumente la superficie cultivada. Si se fijan, desde el año 1965 hasta la fecha y en la proyección hacia el 2050, vamos a ir alimentando, va a ir reduciendo el espacio de siembra por el crecimiento demográfico. Entonces, otro punto que es importante destacar es que las plagas, enfermedades y malezas en los cultivos ocasionan grandes pérdidas en el mundo, pérdidas agrícolas, pérdida de alimentos. En África 13 billones, en Asia 145 billones, en Latinoamérica 22 billones, y así sucesivamente. Llama la atención que en Europa es menor porque Europa tiene otra política, Europa compra sus alimentos, Europa produce, no tiene la soberanía alimentaria, sin que eso significa que no tengan alimentos, pero ellos prefieren comprar alimentos. En Estados Unidos, siendo un territorio tan grande, tampoco hay muchas pérdidas porque manejan bien esta situación. Entonces, un 46% de las pérdidas agrícolas están relacionadas a plagas, enfermedades y malezas. Y hay otro tanto que se pierde por desastres naturales y otras contingencias. Entonces, las buenas prácticas agrícolas basadas en el ciclo de la mejora continua consisten en un conjunto de principios, normas, recomendaciones técnicas
que se aplican en toda la cadena agrícola, en todos los eslabones de la cadena agrícola, desde la investigación hasta la disposición final de envases y productos obsoletos que llegan a obsolescencia. ¿Para qué? Para proteger la salud, cuidar el medio ambiente y sobre todo mejorar las condiciones de trabajadores y sus familias. Las buenas prácticas agrícolas van a darle seguridad a las personas, tanto a los trabajadores del agro como a los consumidores, al medio ambiente, haciendo un manejo racional de los agroquímicos, cuidando la biodiversidad, la inocuidad alimentaria, alimentos sanos para mejorar la nutrición y alimentación y el bienestar de los animales de cría. Ese es un punto, es las buenas prácticas agrícolas. Otra cosa que es importante para hablar de agroquímicos es el manejo integrado de plagas. ¿Qué significa eso? Aplicar estrategias que nos permitan mantener a las plagas por debajo del umbral de daño. Se llama umbral de daño cuando la plaga empieza a afectar el cultivo y en algunos casos puede ser de manera irreversible. Entonces, hay una serie de estrategias que en su conjunto se llaman manejo integrado de plagas. Se los conoce como MIP. El MIP, el manejo integrado de plagas, junta una serie de elementos. Perdón, un segundito. Ya. Junta una serie de elementos como son la siembra oportuna, la semilla certificada, utilizar variedades resistentes, una serie de alternativas para mantener por debajo del umbral de daño a las plagas. Y dentro de estos elementos hay el componente químico. Se puede recurrir al control químico como un integrante del manejo integrado de plagas. Este es el manejo integrado de plagas que tiene en consideración los agroecosistemas, la biodiversidad, el control natural, los enemigos naturales, la biología y ecología, los daños que ocasiona la plaga, el umbral de acción, que es cuando tomamos la decisión de utilizar plaguicidas. Entonces, fíjense que es una serie de acciones, una serie de estrategias para controlar plagas. Hay una creencia errónea de que las plagas solamente se controlan con agroquímicos, y eso no es así. Los agroquímicos son parte de la estrategia o deberían ser parte de la estrategia de manejo integrado de plagas. Entonces estamos hablando de buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas con todas sus estrategias y específicamente las buenas prácticas hablando de fitosanitarios. Se llaman fitosanitarios o agroquímicos o plaguicidas a todas estas sustancias químicas que deben formar parte del control de plagas dentro de un programa de manejo integrado. ¿Y en qué consiste esta buena práctica de utilización de fitosanitarios? Tomar decisiones antes de la aplicación, durante la aplicación y después de la aplicación. Ya cuando llega un punto en que ya el control cultural, las variedades resistentes, las prácticas agrícolas oportunas, ya no son suficientes para controlar a las plagas y las plagas empiezan, las plagas, las malezas o las enfermedades empiezan a dañar el cultivo, es ahí que se debe optar por el control químico. Y hay que decidir antes de la aplicación qué producto, cómo se transporta, cómo se almacena, qué peligrosidad tiene, y todo eso lo vamos a ir desglosando a medida que vayamos avanzando con la presentación. Durante la aplicación, mezcla, carga y el manejo técnico del producto, y después de la aplicación viene una parte importante, el manejo de envases. Vamos a hablar de ello.
Entonces, ¿qué es un plaguicida? Es una sustancia química usada para controlar o matar las plagas que se vende bajo la forma de producto formulado. Y igual que los medicamentos, tiene dos componentes. El ingrediente activo, que es el que hace el efecto plaguicida, y las sustancias vehículo o las sustancias formulantes, ¿no? Entonces, hay que destacar que son una buena herramienta, pero que deben utilizarse dentro del manejo integrado de plagas. Un producto fitosanitario tiene todo un proceso de desarrollo. Fíjense que empieza desde estudios en el ambiente, estudios toxicológicos, estudios biológicos, estudios químicos, y este proceso tarda entre 10 a 15 años. 10 a 15 años tarda un producto fitosanitario para liberarse. Dentro de este grupo de fitosanitarios hay insecticidas, fungicidas, herbicidas, rodenticidas para los roedores, bactericidas, nematicidas. Los nemátodos no son artrópodos, no son de la clase insecta, tienen un comportamiento similar, pero hacen mucho daño en la agricultura, principalmente a la papa, al banano, son muy susceptibles a nemátodos, y acaricidas para toda la clase arácnida. También se consideran productos fitosanitarios las feromonas, los reguladores vegetales, los reguladores de crecimiento, atractivos alimenticios, fertilizantes, bioinsecticidas, hay insecticidas biológicos, disturbadores. Los disturbadores son nuevas moléculas muy modernas, de muy baja toxicidad, que aceleran el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, en malezas es frecuente ver malezas muy pequeñas que han completado todo su ciclo biológico porque se han aplicado herbicidas que trabajan bajo este principio. Hay también inhibidores de quitina, hay fisiológicos, insecticidas que engañan a las plagas y que son de baja toxicidad. Para desarrollar un plaguicida se hacen estudios físicos y químicos, la presión de vapor, la solubilidad, la constante de disociación, el punto de ebullición, el punto de fusión, la tensión superficial. Se hacen estudios toxicológicos a nivel oral, dermal, inhalatorio, neurotoxicidad, carcinogenicidad, mutagenicidad, reproducción, teratogenicidad, que es la posibilidad de causar tumores. Se hacen estudios de ecotoxicidad que antes no se hacían. Cuando empezaron a salir los plaguicidas no se hacían estos estudios. Hoy en día son mucho más rigurosos, los vamos a ver adelante. Y estudios del destino ambiental, qué pasa con el suelo, el agua, el aire. Todos los productos, ese ingrediente activo y ese vehículo vienen en diferentes formulaciones, emulsiones en agua o concentrados emulsionables, polvos mojables, polvos solubles, polvos mojables, productos ultra bajo volumen que se utilizan puros, que se utilizan sin agua. Parecería mentira si yo les digo que 1 litro de un insecticida se puede asperjar sobre 1 hectárea. Imagínense distribuir 1 litro en 1 hectárea de producto puro. Hay la tecnología ULB y hay equipos Micronair que se llaman, que permiten esto. Se utiliza principalmente en cultivos chicos de no mucha superficie, como vid, como banano, y también se utiliza esta tecnología para control de plagas urbanas. Hay polvos secos, hay granulados. Estas son las diferentes formulaciones en las que vienen los plaguicidas. Es como decir, en el caso de los medicamentos, cápsulas, grajeas, jarabes. O sea, hay una serie de formulaciones. La clasificación de los plaguicidas está basada en una dosis letal media, que es la dosis que mataría el 50% de una población de animales de prueba. Normalmente son ratas las que se utilizan para estas pruebas. Entonces, mientras es mínima la cantidad que se necesita para eliminar esta población, el
producto es más tóxico. Entonces, que aquí están los rangos para las 4 categorías: extremadamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico y ligeramente tóxico. Hay una tendencia mundial de utilizar las categorías 3 y 4, de que todos los productos estén en esa categoría. Y estas son las etiquetas según la Organización Mundial de la Salud. Cuando vean una etiqueta con uno de estos colores, se refiere a la clase toxicológica. Antes solamente había una franja roja y la última era una franja verde, o sea, era rojo, amarillo, azul y verde. Pero el verde, que se asocia a productos ecológicos, a productos orgánicos, era un peligro tener una sustancia química con una etiqueta verde, ¿no? Que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, el movimiento verde. Entonces, por eso que han decidido que las 2 clases más tóxicas que haya sean rojas y la última clase azul. Y algunos productos orgánicos se utilizan con etiqueta verde, como es el caso del Bacillus thuringiensis y Beauveria bassiana, que son enemigos naturales, son microorganismos que controlan plagas. En el ambiente hay una serie de posibilidades de transporte y transformación de plaguicidas. ¿Qué quiere decir esto? Que los plaguicidas pueden incorporarse en los ciclos biológicos, en el suelo, en el agua, y pueden causar daños químicos, biológicos. Entran en los ciclos biogeoquímicos. Quienes siguieron la presentación de gestión ambiental rentable, habíamos empezado hablando de eso, de los ciclos biogeoquímicos y del ciclo hidrológico. ¿De qué va a depender que un producto permanezca más o menos tiempo aquí? Es de acuerdo a su índice de biodisponibilidad. Últimamente los productos modernos tienen bajísima biodisponibilidad. ¿Qué significa eso? Que no se incorporan fácilmente en estos ciclos. El DDT, que fue el primer insecticida que hay, sigue habiendo. Se dejó de usar hace 40 años o 50 años, se empezó a usar hace 70 y siguen habiendo moléculas de DDT. Han encontrado DDT incluso en tejidos de pingüinos del polo, donde nunca se ha fumigado. ¿Qué significa eso? Que el DDT está dando vueltas en este ciclo por mucho tiempo. Eso porque tiene una biodisponibilidad muy elevada. En una aplicación, lo que sucede con los plaguicidas es que pueden descomponerse por fotólisis, se volatilizan, llegan al cultivo, se absorben en el suelo, pueden ser absorbidos, pueden llegar por escorrentía a aguas, pueden volatilizarse, pueden fotodegradarse en la superficie del suelo, pueden ser absorbidos y translocados por las plantas, se pueden perder por escorrentía, se pueden absorber y absorber en el suelo y entran hasta capas subterráneas, incluso hasta acuíferos subterráneos que están a más de 100 metros por lixiviación. Hay un estudio de aguas subterráneas en Santa Cruz y en la área periurbana, en el área de mancomunada, podríamos decir, Andrés Ibáñez, Warnes y todo eso, han encontrado ya presencia de agroquímicos en pozos de 200 metros. O sea que imagínense cómo es esta biodisponibilidad. Entonces, en función a sus características físicas y químicas, los plaguicidas se mueven en los suelos, en el medio acuático y en la atmósfera, dependiendo de su constante de disociación, de su peso molecular, en el caso del agua, de acuerdo a su solubilidad, y en el aire, de acuerdo a su presión de vapor. Entonces hay una circulación de estos productos en función
a sus propiedades físicas y químicas. En el suelo, lo mismo, pueden llegar por lixiviación, pueden contaminar pozos cuando no tienen correctos sus sellos sanitarios y pueden llegar hasta aguas subterráneas. En los suelos se mueven por lixiviación, por volatilización y más persistentes son mientras tengan una mayor biodisponibilidad, cuando sean menos biodegradables. Para utilizarlos, tanto para investigarlos como para utilizarlos, antes de liberar un producto, lo que se hace es hacer una evaluación de riesgo. Y esta evaluación de riesgo es el efecto por la exposición. ¿Qué daño me puede causar mientras más expuesto estoy al producto? Y nos podemos exponer en las aplicaciones, en el consumo, en los alimentos, cuando no se respetan los periodos de carencia. Todo esto que les estoy diciendo es verdad, son sustancias peligrosas. No se puede hablar de los químicos como si fueran sustancias orgánicas o de fácil degradación. Son sustancias químicas y son sustancias peligrosas. Por eso es que hay que manejarlas con mucho cuidado. Y son necesarias porque las plagas son cada vez más resistentes, las malezas son cada vez más resistentes. Escucho decir mucho, principalmente al activismo. Escuchaba una señora el otro día en televisión que decía: señores agricultores, por favor, no sean crueles, dejen de utilizar plaguicidas. Desconocimiento absoluto del tema. Lamentablemente no se puede hacer agricultura sin estos productos. Sí se puede, hay la agricultura orgánica y me encanta, y soy docente de agroecología también y es una bellísima disciplina. Lamentablemente es muy cara, es de difícil manejo y no satisfacería las necesidades de alimentación. Un ejemplo que siempre doy: con la cadena de oleaginosas nos entra al país 700 millones de dólares por año y aproximadamente 300,000 empleos entre directos e indirectos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si prohibimos estas tecnologías, si prohibimos transgénicos, si prohibimos agroquímicos? ¿Cómo reemplazamos ese ingreso y esa cantidad de trabajo que genera? Por eso hay que manejarlo bajo criterios precautorios, evaluando el riesgo. Son una actividad que implica riesgo y un riesgo alto porque son químicos. Todo compuesto es tóxico en ciertas dosis, lo decía Paracelso allá por el siglo XIV. A elevadas dosis todo es veneno, a bajas dosis nada es veneno, entonces las dosis son muy importantes. No existe la cero exposición, nadie que utiliza plaguicidas puede decir yo no estoy expuesto, y se necesitan leyes que nos ayuden a evaluar este riesgo y a descartar los productos que no cumplen requisitos de seguridad. Todas las pruebas que se hacen, un paso 1 en vertebrados, en artrópodos, otro paso en insectos, en bacterias, luego se hacen ensayos de campo y deben hacerse monitoreos después de registrados y ya cuando se están usando los productos. Entonces, con esas consideraciones hemos visto una parte general, una parte de qué son los plaguicidas, cómo funcionan. Hay insecticidas, herbicidas, fungicidas, principalmente son los tres grupos: los insecticidas para plagas insectiles, los fungicidas para enfermedades y los herbicidas para malas hierbas. Entonces, ahora vamos a ver un poco ya del manejo de esto que hemos llamado buenas prácticas agrícolas, o de esto que se llama buenas prácticas agrícolas, y siempre viendo el control químico como un componente dentro del manejo integrado de plagas. Entonces, seguridad es
lo primero que debemos hacer, manejo seguro de plaguicidas. Hay dentro de este manejo, de estas buenas prácticas agrícolas y en las buenas prácticas de manejo de plaguicidas, tenemos varias posibilidades. El control cultural, con labores culturales. Los agricultores pequeños pueden sacar plagas hasta con las manos, insectos. Controles mecánicos, pasar cultivadoras o sacar malezas con azadones. Variedades resistentes, hay variedades que son resistentes a ciertas plagas y no necesariamente por transgenie. Aquí hay que tener cuidado también que hay el fitomejoramiento es muy antiguo, es de la época de posguerra que se empezaron a mejorar las plantas, se logró la hibridación y ya después viene la transgénesis, pero hay variedades resistentes a plagas, a enfermedades, a sequía, que son interespecíficas, que son mejoradas dentro de la misma especie. Hay controles biológicos, la agricultura orgánica, que es maravillosa y que pueden coexistir perfectamente ambas, se basa en controles biológicos. Entonces, ¿cuándo controlar plagas? Cuando llegan a un nivel de daño económico, cuando empiezan a afectar el bolsillo del agricultor. Se pueden combinar estas técnicas y siempre hay que tener un criterio de menor daño ambiental para elegirlas. Los productos fitosanitarios deberían venderse bajo recetas, debería haber un recetario agronómico, igualito que con las medicinas. Sí los hay no hablemos de muy lejos, en la Argentina, en el Brasil, no venden productos si no hay la receta de un ingeniero agrónomo. Para usar los plaguicidas hay que llegar cuando hemos aplicado todas las estrategias, es algo parecido al uso de equipos de protección personal. Primero hay que eliminar los riesgos, hay que eliminarlos totalmente, tratar de eliminarlos totalmente porque nunca se pueden eliminar del todo. Y una vez que se han eliminado las causas de riesgo, ya la última fase es utilizar equipos de protección personal. Hablamos de seguridad y salud, haciendo una analogía. Aquí lo mismo, el control químico es el último eslabón y es cuando las plagas han llegado a un umbral de daño económico. Acuérdense de estos términos, el umbral de daño económico, el umbral de aplicación. ¿Qué es lo más sabio, podríamos decir? Mantener las plagas por debajo del umbral de daño económico. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Mantener el control biológico, respetar la fenología de los cultivos, las fechas de siembra, usar variedades resistentes. Cuando hemos rebasado todo eso y las plagas, cuando hemos usado todo eso y las plagas no rebasan, ahí ya empieza a entrarse en un umbral de daño económico y ahí ya es necesario hacer el control químico. Y hay que ver el costo, eficacia, el coeficiente de daño. El coeficiente de daño sale del cultivo, puede haber daño foliar, puede haber daño a fruto, puede haber daño a vainas. Hay técnicas agronómicas para establecer esos daños y las recomendaciones y la bibliografía nos dicen control químico a partir de tanto por ciento de daño foliar o de tanto por ciento de daño en vainas. El precio del producto, hay muchos productos, el tiempo de protección, el precio del cultivo, no necesariamente de la soya, cuánto me van a pagar por mi cultivo cosechado y el umbral de aplicación. Para aplicar tenemos que saber cuándo está disponible la maquinaria, si tenemos la maquinaria, las condiciones climáticas que son importantes en aplicaciones, la humedad relativa, la temperatura, el viento, el nivel de infestación de la plaga y qué producto se va a utilizar.
La primera ley de uso de plaguicidas, leer la etiqueta. La etiqueta es un resumen del producto. En la etiqueta se encuentra valiosísima información. Nunca debe utilizarse un producto sin antes leer la etiqueta. Nunca, en ninguna situación. La etiqueta tiene un formato universal. Está dividida en 3 partes. Se la puede encontrar en la caja del producto, cuando viene una caja con varios envases, o se la puede encontrar en el marbete mismo del producto, que normalmente le da la vuelta al envase, y tiene, en una parte tiene toda la parte de emergencias, fíjense, precauciones para el manipuleo, las recomendaciones. En otra parte tiene la identificación química, toda la parte química. Hay la cipermetrina, por ejemplo. La cipermetrina es un piretroide. ¿De dónde vienen los piretroides? Del piretro, de manera natural. Eran naturales, hasta que se empezaron a sintetizar en laboratorio, y de ahí se desprende el grupo químico de los piretroides. Los productos de uso doméstico que alguna vez se utilizan en la casa, los tubos de Baygon, de Raid, todos ellos normalmente son piretroides, son cipermetrinas, pero tienen un nombre técnico y un nombre comercial. El nombre técnico es el que importa, es el nombre químico, que está aquí en esta parte de composición. Está la concentración, el 25 quiere decir que de 100 ml, 25 son de cipermetrina y 75% son de vehículos, o sea, de químicos que ayudan a que la sustancia llegue a su destino. En esta parte derecha está toda la parte de información agronómica, las dosis, los cultivos para que se utilizan, las restricciones de aplicación, la compatibilidad con otros productos. A veces los agricultores, por ahorrar la aplicación, hacen mezclas, y es válido en mezclas permitidas, pero hay mezclas que pueden causar fitotoxicidad, que pueden eliminar el cultivo. Y aquí hay 2 datos que quiero que se queden con esos datos: el periodo de carencia y el reingreso. ¿Qué es el periodo de carencia? El periodo de carencia es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Si estoy por cosechar en 15 días y mi producto me dice que el periodo de carencia es de 30 días, ya no puedo utilizar ese producto. ¿Por qué ya no se puede utilizar ese producto? Porque si lo utilizo, voy a dejar trazas muy grandes en el alimento. Esto se controla muy bien en países donde funciona el Codex Alimentarius. Lamentablemente en Bolivia lo tenemos de adorno desde el año 1971. Ningún gobierno ha tenido la lucidez de activar ese Codex Alimentarius, que nos serviría para evitar consumir productos contaminados con plaguicidas. Si se respeta el periodo de carencia, hay una altísima probabilidad de que las trazas o los residuos en alimentos sean mínimos y sean tolerables. En Bolivia nadie nos garantiza eso. Se habla de fumigaciones al tomate un día antes de la cosecha para que llegue bien al mercado. Se habla de fumigaciones ya en el camión. Yo no he escuchado hablar, nunca lo he visto, pero es una posición que he escuchado a varios colegas agrónomos principalmente. Y aquí la franja de seguridad que les decía, esta es una franja amarilla, sería un producto de clase toxicológica 3. Y los pictogramas de seguridad. Estos pictogramas tienen un lenguaje universal, se debe almacenar en un lugar cerrado, los procedimientos de aplicación,
Vean que hay mucha información en estos pequeños pictogramas, es cuestión de entenderlos. Todo lo que se debe utilizar. En algunos utilizar respirador, en otros solamente protección sobre boca y nariz, principalmente si son Bacillus thuringiensis o algún producto orgánico, si se debe utilizar protector facial, advertencias para toxicidad, peligros para animales, todo eso, todos estos pictogramas están en la etiqueta. O sea que hay un resumen importante del producto en la etiqueta, pero si uno quiere profundizar, puede consultar las hojas de seguridad que están en internet disponibles, con solamente poner hoja de seguridad del ingrediente activo. También se encuentran por nombre comercial, pero sucede que en algunos países diferentes ingredientes activos tienen el mismo nombre. O sea, en Bolivia se puede llamar un producto, se puede llamar Ciperex y ser cipermetrina. Y en otro país se puede llamar Ciperex también y ser cifrutrina, ¿no? Entonces, los nombres técnicos nunca varían, los nombres comerciales sí. Entonces, pueden encontrarlos en internet con los nombres técnicos. Los equipos de protección personal, fundamentalmente en plaguicidas es un sobre todo, botas, mejor si son botas de goma, guantes de neopreno, otros guantes no sirven, deben ser guantes de neopreno o guantes de nitrilo, un delantal, algunos productos exigen que por encima de este sobre todo haya un delantal y protección respiratoria con respiradores, protección facial y una gorra que cubra oídos y cabeza, ¿no? El cuero cabelludo es muy sensible a recibir intoxicación dermal. Entonces, este es un resumen de todo lo que consta el uniforme. Vean la diferencia a la derecha, este es un agricultor debidamente protegido, y aquí a la izquierda un agricultor no protegido, pero en mejores condiciones que algunas situaciones en las que aplican sin camisa, con pantalones cortos, incluso con chinelas. Entonces, lo ideal es la imagen de la derecha para aplicar productos fitosanitarios o agroquímicos. El caldo debe prepararse. El caldo es el agua y el producto. O sea, es una mezcla de agua y producto. Normalmente se aplican entre 200 y 300 litros de agua por hectárea, más o menos un turril de agua con la cantidad del producto es lo que se distribuye por una hectárea. Las mochilas de espalda son más chicas. Normalmente una mochila de 20 litros alcanza para una tarea. Una tarea es la 10ª parte de una hectárea, más o menos un campo de fútbol. Entonces, para mezclar los productos hay que tener ciertas precauciones, hay que manejar las dosis exactas. Ese era un problema muy grande antes, pero fíjense ahora que en la derecha este señor está aplicando bolsas hidrosolubles, ya vienen las dosis en bolsas hidrosolubles, ya hay que largarla la bolsa al tanque, la bolsa se deshace y se libera el producto. Entonces hay una dosificación de número de bolsas por la capacidad del tanque. Hay productos que funcionan muy bien con muy baja cantidad, con 100 ml, con 200 ml. Antes, uno de los puntos más álgidos de envenenamientos y de toxicidad era en esta fase de preparación de caldo y de llenado de mochilas, pero ahora ya se ha mejorado bastante.
Se debe utilizar instrumentos adecuados para medir. Nunca se debe utilizar las manos para mezclar, aún con guantes. Hay que tratar de que siempre sea limpia el agua de fumigación y no se debe aspirar bajo ningún motivo productos así como cuando se saca gasolina de un tanque. Las mochilas tractorizadas modernas y los equipos de fumigación ya vienen con equipos como este en la parte baja. Aquí ustedes pueden meter el envase completo, destaparlo y meterlo en este recipiente, y del recipiente se va dosificando automáticamente hacia el tanque. Incluso este accesorio agita el envase para que caiga todo. En la aplicación hay que tener muchos cuidados, los equipos deben estar bien calibrados. Situaciones como esta de amarros con cámara de llanta o improvisaciones, cinta aislante, no funcionan. Deben trabajar los equipos perfectamente, deben tener un buen mantenimiento. Lo mismo si es una mochila de espalda, no solamente en equipos de fumigación tractorizados. Entonces, cuando manejamos bien los productos, reducimos el uso de productos, disminuimos la contaminación, mejoramos la seguridad del aplicador, disminuimos la cantidad de residuos. Prácticas como esta no se deben hacer nunca. Limpiar las boquillas con la boca y metiéndoles agujitas o palitos. Las limpiezas de boquillas deben realizarse terminada la operación, deben lavarse, deben soplarse con un compresor o con un inflador de bicicleta, pero nunca directamente. 3 cálculos importantes para dosificar: el caudal, cuánto arroja por minuto cada boquilla. Estas son cosas técnicas que se podrían ver en otro webinar, pero esto es mejor hacerlo en campo. Seguramente ya lo haremos cuando pasen esto. Yo lo hago con mis alumnos en la Facultad de Agronomía. Y calcular el desgaste de las boquillas. Entonces, tres cosas: caudal, uniformidad y desgaste. Estas son unas boquillas observadas con láser. Esta es una boquilla nueva, esta es una boquilla desgastada y esta es una boquilla ya dañada. ¿Qué sucede con la boquilla desgastada y la dañada? Estoy utilizando más producto, estoy utilizando más caldo del que debería. Entonces puedo tener problemas hasta de fitotoxicidad al cultivo y sobredosificación. Sobredosificación o subdosificación también. Si vemos un botalón de aplicación, cuando las boquillas son nuevas, esa es la situación y hay un 6% de coeficiente de variación. Cuando son usadas y cuando están dañadas. Cuando están dañadas no hay uniformidad de aplicación. Los equipos se deben mantenimiento, se pueden hacer listas de chequeo. Básicamente un equipo tiene 3 componentes: tanque, bomba y botalón. Lo mismo una mochila de espalda. En una mochila de espalda, fíjense que tiene la mochila, un brazo que hay que accionar, que es la bomba, y el botalón, que es la manguera con el aplicador, donde va la boquilla. En cualquier equipo, por más sofisticado que sea, se van a encontrar con esos 3 elementos. Entonces se puede hacer listas de chequeo. Estas son estrategias de las buenas prácticas agrícolas. Se pueden hacer procedimientos, se pueden hacer listas de chequeo para chequear todos los componentes. Lo mismo si es una mochila de espalda, lo mismo una lista de verificación de que todo lo que debe andar bien mantenido. Miren, esta es una falla de aplicación y puede ir uno por un campo grandísimo distribuyendo el producto de esta manera. Aquí seguramente está echando 3 o 4 veces más. Va a causar fitotoxicidad, va a causar contaminación frente a una boquilla debidamente calibrada.
Hay que evitar la deriva. Deriva se llama a todo lo que se lleva el viento, por eso no es bueno aplicar en condiciones de mucho viento. Podemos dañar cultivos sensibles, contaminamos el ambiente, contaminamos aguas, podemos mojar gente que hay cerca a la aplicación, a los operadores. ¿De qué depende la deriva? Principalmente de la velocidad del viento, de la presión. A mayor presión se hacen menores gotas, de la temperatura, de la humedad y de la velocidad del tractor o del aplicador. Estos son problemas de deriva. Hay mucho producto que se está yendo hasta un centro poblado. Hay que evitar trabajar en horas de mucho calor porque el producto se volatiliza, se pierde. Hay que haber una relación entre humedad relativa y temperatura. Cuando la humedad relativa es muy baja, no sirve pulverizar. Cuando la temperatura es muy alta, no sirve pulverizar. Entonces, las mejoras son las primeras horas de la mañana o al final de las tardes, al final de la tarde. Hay que tener cuidado con, por ejemplo, estas son semillas tratadas, es otra forma de utilizar plaguicidas. Se trata las semillas para protegerlas durante la germinación. Hay que tener cuidado con los animales, con las personas. Siempre hay que estar alerta en una aplicación. Deberían aplicarse productos siempre entre 2 personas. Es muy peligroso que aplique una sola persona, ya sea en tractor o en mochila. Por lo menos hay que establecer mecanismos de vigilancia para ver que todo vaya bien. Las 3 vías de ingestión, nariz, boca y piel, nasal, por ingestión y dermal. Y esto es bien frecuente, lo que les decía. Aquí esta persona se está intoxicando por las 3 vías, está fumando, sucede. El bolo es uno de los grandes problemas para utilizar respiradores. Normalmente los agricultores no quieren usar respiradores porque es incompatible con el bolo. Y en caso de emergencia hay que dar primeros auxilios. Primero, leer la etiqueta para ver qué hay que hacer hasta que llegue el doctor. En la etiqueta incluso están los antídotos. Los antídotos más comunes son el sulfato de atropina y el carbón activado, pero no todos son para todos los productos, por eso hay que leer la etiqueta. Hay que desprender al trabajador de todo el equipo de protección personal, del overol y todo eso, y hay que buscar atención médica. Pero hay un tratamiento de emergencia que está descrito en la etiqueta y es el que se debe aplicar hasta llegar a un médico. Para el destino final de los envases, lo más sencillo, lavarlos 3 veces, es una tecnología, una técnica mundial. Siempre puede quedar en el envase hasta un 15% del producto dependiendo de la viscosidad, como en los champús, ¿no? Al champú a veces se le da una lavadita para lavarse, para jabonarse el cabello con la última, con lo que queda en el frasco. Aquí hay que hacer lo mismo. Una vez que se ha vaciado todo el frasco, lavarlo y enjuagarlo 3 veces. Enjuagar, vaciar una vez, enjuagar, vaciar otra vez y así una tercera. Y poner eso en el caldo que va a ir a la mochila o si se está haciendo el llenado directo a la mochila, en el caso de los tractores, hay que llevar hay que hacer ese triple lavado en el tanque. Ahí está la secuencia. Y finalmente hay que desecharlos, hay que inutilizar los envases. No se puede, son envases muy lindos, muy resistentes, hay que eliminar, hay que romperlos. El triple lavado. Y la disposición final de los envases, hay que hacer un lugar donde ponerlos, no hay que dejarlos en el campo. Normalmente en Bolivia los dejan, ahí se encuentra uno por el campo y pueden llegar a cuerpos de agua, pueden causar problemas. Aquí una gestión de envases, el triple lavado,
En las propiedades deberían tener infraestructuras como esta, enmalladas, para guardar los envases triplemente lavados y entregarlos a centros de acopio. Así como habíamos visto el recetario agronómico, en otros países los envases son responsabilidad del distribuidor y del fabricante. Son ellos los que tienen que recogerlos de la propiedad. ¿Cuál es la responsabilidad del agricultor? Hacer el triple lavado. Los equipos de protección personal deben lavarse aparte. Los periodos de carencia, lo que les decía, la última aplicación que debe haber antes de la cosecha. Esto es importantísimo. Si se controlara esto, dejaríamos de tener una serie de problemas y enfermedades asociadas al uso de agroquímicos. El transporte, lo mismo. Esto es muy frecuente, ver los agricultores que van con sus víveres para su gente, sus remedios, sus herramientas, y entre medio van los plaguicidas. Esto no debe suceder. El que va a transportar debe transportar solamente agroquímicos y con medidas de seguridad. En otros países ningún agricultor transporta agroquímicos, se los llevan en camiones con las debidas medidas de seguridad al Chaco. O sea, vean cómo hay una serie de medidas de buenas prácticas que pueden disminuir el riesgo de utilizar productos químicos en agricultura. Transporte con licencia, con manifiestos de transporte. Y el almacenamiento igual debe ser exclusivo de agroquímicos. Así sea, pequeños agricultores deben darse formas para almacenarlos, y en grandes almacenes de comercios y de agricultores grandes deben implementarse almacenes con todas las medidas de seguridad, señalización horizontal, vertical, canaletas de seguridad para contener derrames, montacargas y equipos bien señalizados, bien equipados con matafuegos y todo ello. Los kits ecológicos, que son para recoger. Nunca se debe limpiar con agua un plaguicida. Primero hay que absorberlo. Hay material absorbente. Si no hay material absorbente, la arena o el acerrín son buenos. Y hay que manejar eso ya como un residuo peligroso. Hay que gestionarlo como un residuo peligroso. Debe haber duchas rápidas y lavadores de ojos para casos de derrames e intoxicaciones. Almacenamiento en racks con espacios bien señalizados. Este es un centro de pruebas, igual bien organizado. Y en el campo, la foto de la derecha, lo mismo. Hay que darse los modos para que estén almacenados en un solo lugar. Aquí le han puesto una tablita en vez de pallets, que se ve que están aislados, aunque sea en un cuarto, el cuarto tiene ventilación. O sea, hay que darse modos para que esto funcione tanto en pequeños y grandes agricultores. Bien, con eso he finalizado la presentación, un poco apurado. Me hubiera gustado detenerme un poco más, pero el tiempo es limitado, y también quería aprovechar para darles un pantallazo general. En futuras actividades como esta, podemos entrar en detalle ya sobre aplicación, sobre calibración de equipos, pero creo que para una parte introductoria era bueno hablar de todo lo que se ha hablado en la sesión. Si tienen algunas preguntas, comentarios. Sí, ingeniero, tenemos algunas preguntas. Muchísimas gracias por todo lo impartido hoy. Por lo menos, por ejemplo, tenemos una pregunta de Héctor Vargas, que nos dice: me gustaría saber, en cuanto a las mezclas, ¿existen algunas combinaciones de productos que no se deban hacer? ¿Cuáles son las razones? ¿Y cuál es la cantidad de productos recomendada para aplicar a la misma vez? Bueno, ese es un asunto. La cantidad de producto es la dosis, ¿no? Y es lo igualito que nos dosifican las medicinas a nosotros. Hay criterios de dosificación en función al nivel de infestación de la plaga, al momento de aplicación, en qué momento fenológico.
Por ejemplo, una aplicación en etapa de floración nos puede causar aborto de flores. Hay una serie de condicionantes para llegar a la dosis correcta. Y las mezclas son un peligro, las mezclas son peligrosas. Lo recomendable es no hacer mezclas. Ahora, hay mezclas autorizadas, por ejemplo, hay mezclas de herbicidas, hay mezclas para controlar hoja ancha, hay productos que controlan solamente malezas de hoja ancha, latifoliadas, y hay productos que controlan, gramíneas, hoja angosta, como les llamamos en el lenguaje agronómico, ¿no? Malezas de hoja ancha y de hoja angosta. Son latifoliadas y gramíneas. Se puede hacer una mezcla para controlar ambas. Un producto para que controle hoja ancha, un producto para que controle hoja angosta. Se puede hacer lo mismo con insecticidas. Utilizar un producto para chupadores y un producto para defoliadores. Pero hay que leer la etiqueta. Hay que leer la etiqueta porque en algunos casos hay incompatibilidad química. Nunca me voy a olvidar, presencié nos llamó un agricultor, yo trabajé en Interagro, hice mis prácticas profesionales hace muchísimos años en Mainter. Y en Mainter una vez nos llama un agricultor japonés y nos dice, mi arroz fumigué anoche y ya fumigué antes de anoche, ya ayer vi que se estaba secando y ahora se secó por completo al tercer día, ¿no? Fuimos a mirar y usé, ¿qué había usado? Propanil. El propanil se lo vendió Mainter. Y una investigación y cómo lo aplicaron y a qué hora y todo. Y el tractorista dice, le eché un poquito de un insecticida que había ahí porque vi que había pulgones y no sé qué, o sea, por comedido, por ayudar, dijo, le echaré estito más y voy a matar 2 pájaros de un tiro. Lo mató el arroz, había sido incompatible mezclar un producto, el propanil, que es un herbicida para arroz, con este producto que era un piretroide, una cipermetrina. O sea. Y todas esas advertencias están en la etiqueta, o deberían estar en la etiqueta. Un paso más allá de la etiqueta es leer la hoja de seguridad del producto. Quizás es lo más recomendable utilizar la hoja de seguridad del producto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Mire, más bien en este tiempo de frío tenemos bastantes preguntas, le comento, ingeniero. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, una pregunta de Carlos Javier Ruiz. Nos dice, ¿la disponibilidad de agroquímicos en pozos de 200 metros representan algún peligro para la población en general? Sí, indudablemente que sí. Son pozos que ya Zahuapac no utiliza, ¿no? Va descartando esos pozos, ¿no? Zahuapac ya está por los 1000 metros, ¿no? Y creo que hasta un poco más. Ha ido descartando esos pozos, ¿no? Simplemente esos pozos sirven ya como pozos de monitoreo para ir calculando, para ir controlando la calidad del agua, ¿no? Obviamente, si se encuentran residuos de plaguicidas, con seguridad que van a ocasionar daños, ¿no? Van a ocasionar daños. Daños, hay 2 tipos de intoxicaciones, ¿no? La intoxicación aguda y la intoxicación crónica. La intoxicación aguda es aquella por una ingestión accidental o por una aplicación sin equipos de protección personal y que nos ocasiona daños evidentes y que necesitamos atención médica, ¿no? Pero hay una intoxicación crónica, una intoxicación silenciosa, que es, por ejemplo, la que en los alimentos nosotros lamentablemente no sabemos cómo andan de plaguicidas nuestros alimentos. No sabemos si se respetan los periodos de carencia, lamentablemente. Entonces, vamos intoxicándonos de manera crónica por ingestión de alimentos. Podría ser por agua contaminada, como estos pozos. Ya no hay pozos de Zahuapac a 200 metros, por si acaso, y no creo que de ninguna cooperativa.
ya están por debajo. Esto les digo yo como referencia, han hecho estudios, ¿no? En pozos antiguos, en pozos que ya no sirven de provisión. Pero sí, causan daños a la salud, causan esta intoxicación crónica, ¿no? Que no es notoria. No es sintomatológica, ¿no? Ya, por eso es también que hay alta incidencia de enfermedades de cáncer y algunas otras cosas que no necesariamente son por los plaguicidas, pero son una sumatoria de contaminantes que ingerimos de manera accidental, el smog fotoquímico, los plaguicidas, las trazas de plaguicidas y todo eso van desencadenando enfermedades. En zonas, por ejemplo, hay una alta incidencia de cáncer en zonas agrícolas, en La Guardia, en El Torno, en Cuatro Cañadas, en San Julián. Eso es innegable. Todas esas cosas no se pueden negar. Por eso les digo, los agroquímicos son indispensables para la agricultura, lo son. Hay que utilizarlos, bajo criterios de manejo integrado de plagas, bajo criterios de buenas prácticas agrícolas para evitar todas estos efectos posteriores. Bien, ¿alguna cosa más? Muy bien. Como le digo, ingeniero, tenemos bastantes preguntas y una muy buena audiencia, le comento. Tenemos aquí justamente una pregunta del coronel Marco Antonio Camargo Requena, que es nuestro jefe de planificación de la Escuela Militar, también agrónomo. Entonces, él ha estado muy atento a la conferencia y quiere hacerle una consulta. Bueno, él indica, ¿no? A tiempo de felicitarlo por la presentación, preguntarle sobre el efecto de los agroquímicos en el suelo agrícola. Y si nos puede comentar sobre el empleo de productos naturales en el control de plagas y enfermedades. Bien, el tema de la residualidad en suelos está ligada a la biodisponibilidad, que ya habíamos hablado, ¿no? Hay productos por ejemplo, hay productos que se inactivan en tierra. A mí me da pena cuando veo que están recomendando piretroides para el control de vinchucas en chagas, ¿no? Y a veces vemos negocios millonarios, ahí dicen, vendieron no sé cuántos mil litros de piretroides, de algún piretroide, ¿no? De alguna cipermetrina, de alguna ciflutrina, para control de vinchucas. Los piretroides se inactivan en arcilla, pierden efecto, pierden biodisponibilidad, como que se degradan muy rápidamente en la arcilla, en la tierra. Lo mismo sucede en los campos agrícolas, se degradan mucho más rápido. Hay otros productos que son más persistentes y que deben quedar en el suelo con seguridad y que afectan la microfauna y la microflora del suelo, eso es seguro. A nivel de Bolivia somos muy pobres en esos estudios, lamentablemente. No hay los laboratorios para hacer esos trabajos. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, sobre si hay productos orgánicos, por supuesto que los hay, y hay productos orgánicos muy buenos. El Bacillus thuringiensis, por ejemplo, es un bacilo que ha sido, incluso ya está liofilizado y formulado. Estos entomopatógenos tenían un problema del manejo. Había que ponerlos en heladeras y había que manejarlos con mucha dificultad. Hoy en día ya vienen liofilizados, ya vienen formulados, ya vienen listos para hacer la mezcla y son muy buenos. Hay productos naturales para combatir plagas, para combatir enfermedades. Incluso hay algunas pruebas en malezas, pero todos ellos tienen, para empezar, la disponibilidad. No hay una gran disponibilidad de estos productos.
son muy técnicos en su manejo y los productos que resultan de la agricultura orgánica salen a un precio mucho más elevado. Y para que vean que yo no estoy hablando algo que no es cierto, vean en un supermercado. Váyanse a las góndolas de verduras en un supermercado y vean cuánto cuesta un kilo de zanahoria convencional y vean cuánto cuesta un kilo de zanahoria orgánica, que es más pequeña, y ahí van a encontrar la respuesta, ahí van a encontrar lo que yo les estoy diciendo. Pero es posible, el control biológico y el control con productos orgánicos se puede y es perfectamente viable y se puede convivir, ambas agriculturas pueden convivir tranquilamente. ¿Alguien más? Muy bien, ingeniero. Tenemos una pregunta de Selva Gil. Nos indica, desde su punto de vista agronómico y ambiental, y ante la controversia de los transgénicos, ¿cuál es su opinión de introducir estos en los cultivos? Era difícil hablar de este tema y que no salgan preguntas sobre transgénicos y sobre glifosato principalmente. Yo pienso que la biotecnología es una herramienta muy, muy valiosa en todos los campos de aplicación. Aplicada a la agricultura es una excelente opción. Lamentablemente se ha distorsionado un poco el concepto de transgénicos por la soya RR, que es apenas un evento transgénico y que está vinculado al uso de glifosato. ¿Qué es la transgenia de esta soya? Resiste un herbicida total, un herbicida no selectivo, que facilita el control de malezas y que le disminuye el costo. Hay una diferencia de costo de $70 más o menos por hectárea para un agricultor que controla malezas en el sistema convencional con productos selectivos y uno que controla malezas con glifosato. Entonces, indudablemente ha aumentado el uso de glifosato, indudablemente eso tiene problemas. La EPA de Estados Unidos dice que no es cancerígeno por todos los estudios que ha hecho. La Organización Mundial de la Salud dice que sí es, que hay indicios, está en el grupo 2A de sustancias que pueden ocasionar cáncer, como que son productos que ya están bajo la lupa, podríamos decir. Evidencias contundentes no hay. Hay una serie de juicios también, pero más que todo es de personas que han trabajado directamente con el producto, son aplicadores, son agricultores. Entonces, yo pienso que para hablar de biotecnología y de transgénicos hay que un poco apartar este evento de soya RR. Hay que ver los transgénicos desde otra óptica. Hay que ver transgénicos, por ejemplo, que dan resistencia a la sequía, hacen a las plantas más resistentes a la sequía. Hay transgénicos que uniforman por ejemplo, la maduración en el tomate. La maduración en el tomate es un problema porque causa ataques de hongos. Los que empiezan a madurar primero empiezan a ser atacados. O sea, si la maduración del tomate es uniforme, va a haber menos ataque de hongos, como un ejemplo. Entonces, hay transgenie para esta situación. Hay transgenie, han aumentado el valor nutritivo al arroz. Por ejemplo, el arroz Rice Star tiene un mayor contenido de vitaminas, vitamina A y no sé, alguna otra. Entonces, hay que utilizar los transgénicos como cualquier otra tecnología bajo principios de precaución. En estudios caso por caso, dependiendo el ecosistema en que se van a aplicar, hay cierta susceptibilidad y mal llaman contaminación genética. La contaminación genética no existe contaminación genética, es hasta discriminatoria. Es como decir que un padre de raza negra, una madre de raza blanca tienen un hijo mestizo y es contaminado genéticamente. Debería hablarse de flujo génico, el flujo de genes. Hay mucha susceptibilidad de eso,
Pero también eso tiene soluciones. Se puede hacer zonificación de cultivos, hay muchos bancos de germoplasma que están protegiendo materiales nativos. Entonces hay muchas opciones si se utilizan transgénicos bajo principios de precaución. No son la panacea ni la solución para todo, pero son una herramienta que debe utilizarse. Y no pertenezco a multinacionales, y no trabajo en ventas, y no me entra un peso por decir esto, pero yo pienso que es una tecnología que no se puede menospreciar y que está muy estigmatizada por el activismo. Yo me hago tratar mal en Facebook porque pongo, donde veo protestas con los transgénicos, entro con una simple pregunta. ¿Me pueden explicar qué son los transgénicos? Y me ponen veneno, el diablo en los alimentos, la muerte lenta, ¿no? Y les digo, no, señores, están equivocados. Seguramente eres yanqui, maldito, debes trabajar para alguna corporación. Eso se ha cundido en la gente, lamentablemente. O sea, ya han puesto a los transgénicos en la misma bolsa, ya han puesto a los transgénicos vinculados al glifosato. Yo estaría más de acuerdo, por ejemplo, que haya movimientos en contra del glifosato. Eso sería mucho más legítimo, ¿no? Porque indudablemente se está utilizando mucho glifosato. Eso es una realidad que tampoco se puede negar. Entonces, yo pienso que la biotecnología, que tiene aplicaciones en la medicina, que tiene aplicaciones ambientales, también va muy bien cuando se la trabaja en aplicaciones en el sector agrícola. Perfecto, ingeniero. Realmente este sí es un tema que está en boca de todos ahora, ¿no? Y sobre esto tenemos también bastantes preguntas que nos están haciendo. Tenemos, por ejemplo, uno que es también parte de la Escuela Militar de Ingeniería, el coronel Johnny Oscar Durán Lino, agrónomo también. Sobre este tema, él nos consulta, ¿no? ¿Qué relación existe entre productos químicos y productos transgénicos? La misma pregunta nos las hace Camila Borges, pero ella nos aumenta y nos dice cuáles son los impactos negativos y positivos del uso de los transgénicos. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches a ambos que preguntan. Ha sido mi alumna también, Camila. Bueno, hay una relación de transgénicos. Hay una relación de transgénicos con agroquímicos que no es en todos los casos. Un caso, por ejemplo, es la soya resistente a glifosato, la Roundup Ready se llama, ¿no? RR. Esta soya resiste a glifosato, que es un herbicida total, es un herbicida no selectivo. Ese es un caso, por ejemplo. Hay una soya resistente al dicamba. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Con el uso indiscriminado de glifosato, con el gran uso de glifosato que han habido malezas que se han empezado a seleccionar. Antes el control de malezas, hablemos de soya en particular, era muy técnico. Había que escoger principalmente, primero habría que procurar un control de preemergente, ¿no? Utilizar un herbicida preemergente antes de que emerja el cultivo y de que emerja la maleza. Ese era el objetivo principal. Los agricultores que decían, ojalá que me alcance para cubrir todo mi campo con preemergentes. Si la lluvia no lo permite y no puedo, bueno, llegaré con los preemergentes hasta donde pueda, porque los preemergentes desde el momento de la siembra tienen 3 días para aplicarse, 3 a 4 días. Al tercer o cuarto día empieza a germinar y ya no sirve. Ya puede matar al cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Empezaban a aplicar, va la sembradora y por detrás va la fumigadora aplicando, pero una lluvia y ya la sembradora puede entrar, pero ya no la fumigadora. Entonces la siembra sigue avanzando y ya no se puede fumigar. Entonces ahí había que usar ya un postemergente. Y los postemergentes funcionan en trifolio solamente cuando la maleza está de 3 hojas,
Más allá de eso, ya no se puede controlar. Maleza que no se controló en esa etapa hasta los 15 días, maleza que se escapaba y que ya me ocasionaba problemas serios en el cultivo y competencia y todo lo demás. El glifosato se puede echar en cualquier etapa. Obviamente que eso es un mal uso también, porque si yo lo uso en cualquier etapa, el daño por competencia ya está hecho al cultivo. Lo ideal es utilizarlo en los primeros 15 días también, pero me ofrece un mayor rango de control y un menor costo. Pero ¿qué ha pasado? Este uso ha hecho que algunas malezas se seleccionen. Hay supermalezas que se llaman, que han empezado a hacerse resistentes al glifosato. La hipomea, el camotillo, la comelina difusa, Santa Lucía, el sorgo alepense, el sorgo de Alepo, varias que se han ido haciendo resistentes. Entonces, como que se está volviendo a la metodología antigua. Ya se están haciendo mezclas, ya se está haciendo algunos controles y se están utilizando productos que eran para otros cultivos, por ejemplo el dicamba, uno que era no selectivo para la soya. Ya hay una soya transgénica resistente a dicamba. Están trabajando, o creo que ya está por salir, una soya resistente a las imidazolinonas. ¿Por qué están haciendo esto? Porque han aparecido estas supermalezas, ¿no? Entonces, ahí hay un grupo ahí de vinculación entre plaguicida y cultivo, pero es más que todo en cultivos extensivos, en cultivos industriales. A nivel de hortalizas, de frutales, las transgénices no tienen ninguna vinculación con productos químicos. O sea, eso es bueno. Por ejemplo, veo en los activistas una cosa que dicen, ¿no? Claro, va a aumentar, van a seguir quemando porque hay transgénicos, se ha quintuplicado el consumo de plaguicidas. Con transgénicos o sin transgénicos va a seguir habiendo fuego en la Chiquitanía y en todas partes, porque ahí hay un asunto que se llama tráfico de tierras y que lo venimos viviendo desde el 52 o antes tal vez. No tiene nada que ver con los transgénicos. No tienen que ver los transgénicos con que aumente el uso de químicos. Igual va a aumentar el uso de químicos con o sin transgénicos. Más bien, hay transgénies que nos permiten disminuir el uso de plaguicidas. Es totalmente válido eso. Ahora, hay otros mitos. Por ejemplo, dicen, la soya transgénica rinde más. No rinde más. ¿Qué sucede con la soya transgénica? Nos permite nos permite hacer un mejor control de malezas. Al hacer un mejor control de malezas, voy a tener un mejor rendimiento, pero que no va a ser pues como esperan que sea del 50 o del 70 o del 80%, ¿no? Iré a mejorar mi rendimiento en unos 100 o 200 kilos por hectárea, pero no significa que el que yo uso transgénicos va a ser mejor mi rendimiento que el convencional. Además, que el rendimiento no solamente está supeditado al control de malezas, tenemos que ver factores climatológicos, tenemos que ver factores varietales, una serie de cosas que hacen al rendimiento, ¿no? Entonces, ese potencial de rendimiento es un mito también. Hay muchos mitos que se han creado en torno a esta situación, pero definitivamente no todos los transgénicos están vinculados al uso de agroquímicos. Bien, tenemos también una pregunta de Carlos Javier Ruiz Zapata. Él consulta, ¿existe legislación actualizada en Bolivia para controlar que se cumplan estos estándares? ¿Se hace realmente el control? Ese es uno de los grandes problemas.
nuestra legislación en materia de agroquímicos es muy incipiente, muy desactualizada. La norma no apoya mucho lo que sucede. No hay control. Me da pena decirlo, pero no hay control, no hay un control eficiente. SENASAC hace un control más que todo a nivel de agropecuarias, a nivel de importadoras, a nivel de registros. Cada producto tiene que tener un proceso de registro en cada país, igualito que los fármacos. No se pueden vender fármacos que no estén registrados, entre comillas, aunque hay productos de contrabando y que entran por la ventana. Lo mismo sucede en este mercado de plaguicidas, pero la verdad es que falta control. Si se respetaran los periodos de carencia, si establecieran mecanismos para controlar periodos de carencia, o sea, el momento en que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, si tuviéramos un Codex Alimentarius, que es donde están todas las características que deben tener los alimentos, es una herramienta de la FAO, de Naciones Unidas. Lo tenemos en Bolivia vigente desde el año 71, pero nunca se ha hecho nada, nunca se ha hecho una medida legal para respaldarlo, un decreto supremo o alguna ley que lo ponga en funcionamiento. Entonces, es una gran parte del problema que hace falta mecanismos de control y una revisión, una actualización de la ley sería importante. Pero ¿de qué nos sirve una buena ley si no hay el control, ¿no? O sea, que es algo que hay que trabajar por ambos frentes. Perfecto. Tenemos dos preguntas de Jorge Cejas. Él nos indica, en Bolivia se siguen utilizando agroquímicos extremadamente y altamente tóxicos. Con ello va también la consulta de qué instancia debería controlar al Codex Alimentario en Bolivia. Ya, eso sí se siguen usando, es lamentable también. Se siguen usando por la vía ilegal, porque entran productos de contrabando, hay que decirlo. Y también por la vía legal seguimos con los organoclorados, ya no hay. Me atrevería a decir que organoclorados ya no hay. Creo que el último organoclorado ha sido el metilparatión y me atrevería a decir que ya hace unos 20 años que ha salido de circulación. Tal vez por ahí hay algún excedente, ¿no? Como en algunas ferreterías he visto en unos cartoncitos se vende DDT, ¿no? Ahora ya deben ser DDTs mezclados con estuco y qué sé yo, ¿no? Pero lamentablemente se usan. Tenemos los organofosforados, el metamidofos, el monocotrofos, que se siguen utilizando y se siguen utilizando con registro. Eso, por ejemplo, en eso se debería trabajar, ¿no? Ahora hay moléculas mucho más amigables, están los inhibidores de quitina, los fisiológicos, se ha avanzado mucho en ese campo y en muchos países ya están prohibidos esos productos, pero aquí los tenemos y es una lástima. Y en cuanto al Codex Alimentarius, pues yo pienso que es un asunto en el que deberían intervenir principalmente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Salud, ¿no? Debería haber un enfoque triministerial en cuanto al Codex Alimentarius, que es una herramienta muy interesante. En el Perú, en el gobierno de Fujimori lo activaron y crearon los mercados campesinos y hicieron toda una estrategia, porque en un Codex Alimentario se puede establecer hasta cuánto se permite de residuos en un alimento, hasta cuántas partes por millón. Y se hacen las pruebas de laboratorio
En el Perú funcionó muy bien esto porque hacían una centralización, llegaba todo todos los campesinos llegaban todos los agricultores llegaban a un centro de mercado y ahí se hacían las pruebas y todo eso. Y producto que no cumple que tiene trazas por encima de la norma, disposición final, incineración o relleno sanitario, hay que ver eso, cómo se puede manejar, pero ese producto no llega a la mesa. Entonces, ¿qué sucede? Los agricultores se regulan solos, porque el agricultor sabe que si se le va la mano con los plaguicidas o que si no respeta los periodos de carencia, sus productos no van a entrar al mercado. Entonces, esos son los mecanismos de regulación que se deberían establecer para que todo esto funcione, para que se maneje realmente el componente químico dentro del manejo integrado de plagas y dentro de las buenas prácticas agrícolas, que son nuevas tendencias, ¿no? El ICE está hablando de la agricultura 4.0, estamos en la época de la agricultura asistida por drones, pero en contraposición tenemos todavía problemas de tenencia de la tierra, seguimos utilizando el fuego en la cadena agroproductiva como se utilizaba en la edad de piedra, ¿no? Entonces, hay varias cosas en las que habría que trabajar para que esto realmente funcione. Bien, vamos ya con las últimas preguntas que nos han llegado. De Robert Guzmán Villarruel. ¿Dónde podemos llevar los envases para reciclar en Bolivia? ¿Existe alguna planta que se dedique solamente a reciclar estos envases de agroquímicos insecticidas? Hay un proyecto el proyecto Espantapájaros, que lo maneja APIA. APIA ha tenido un proceso raro, también creo que ya no se llama APIA, ya no tiene otro nombre. APIA era la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios. Como responsabilidad social empresarial, ellos han hecho proyectos, han desarrollado proyectos en zonas agrícolas para acopiar envases, ¿no? Y hay en algunos municipios estos centros de acopio. Sé que hay uno en San Juan de Yapacaní, sé que hay en Okinawa, me parece que también hay algo de esto en La Guardia, en San Julián, en algunas zonas, pero están en estas zonas agropecuarias, y son unos proyectos pilotos que se ha hecho, ¿no? De manejo de envases. Como les digo, en otros países lo que hacen es el proveedor, ya sea el distribuidor o el fabricante, es el responsable del envase. Y se lo tienen que llevar al agricultor y lo tienen que recoger cuando el agricultor termina de aplicar. ¿Y qué hacen con esos envases? La responsabilidad el agricultor, su responsabilidad es lavarlos triple lavado, inutilizarlos y almacenarlos en algún lugar de manera segura. Y viene el proveedor, los recoge y de estos envases hacen tubos Berman, hacen las placas estas de enchufes. No se puede hacer otros envases de nada, ni siquiera para agroquímicos. Hay que darles usos diferentes. Entonces, opciones como esas ayudarían a manejar envases, pero un lugar aquí en Santa Cruz donde haya para llevar envases me parece que no hay. Hay en unas 3 o 4 zonas agrícolas estos lugares que los han hecho funcionar en coordinación con los municipios también. Ahorita hay en la EMI quien está haciendo esto para un municipio, una estudiante de ingeniería ambiental, está haciendo esto para un municipio, va a ser una propuesta. Ha habido unos trabajos anteriores, o sea, aquí está la posibilidad de aportar como universidad, aquí está la investigación que deberíamos hacer, que está a nuestro alcance, que no necesita grandes inversiones, pero tenemos que trabajar en esto como universidad y dar solución a este tema de los envases.
Muy bien. Bueno, las últimas preguntas tenemos también del coronel Marco Antonio Vargas Centellas. Él está, ¿no? Él indica, se indica que más del 90% de soya producida es transgénica y es resistente al glifosato. ¿De qué manera ayuda a la producción esto y qué otros cultivos más tienen estas características? ¿Qué datos se conocen en el aumento de la producción? Bien, en Bolivia yo no, hasta me atrevería a decir que es el 100%, ¿no? Ya no sé sincera. Es que hay un problema. Si estamos en un lugar donde hay 90% de soya transgénica, el 10% restante se vuelve transgénica también porque no hay centros de acopio diferenciados, ¿no? A no ser que quien tiene ese 10% de soya no transgénica tenga una cadena propia, tenga su propio silo, tenga sus propias cosechadoras, tenga sus propios transportes y si exporta su propia cadena de exportación o si industrializa, tenga su propia industria y llega hasta la industria. Por eso yo dudo de ese 10%. Por muchos años cuando la soya era convencional, hubo un agricultor que por muchos años sembraba soya orgánica. Un trabajo titánico. Llegó a tener creo que 1000 hectáreas de soya. Empezó con 50 y fue creciendo. Por mucho tiempo estuvo en 300 y en algún momento llegó a 1000 y creo que algo más. Pero estaba conversando con amigos que él tenía un mercado muy interesante en el Brasil que dejó de comprarle y empezó esto de los transgénicos, que ya era muy difícil pelear con eso más por estas razones que les digo. Entonces, no sé la verdad cuánto queda de soya convencional, no sé si es un 10%. Por tema de competitividad, yo creo que es el 100%. Y bueno, ya hemos explicado, ¿no? En una pregunta anterior la vinculación que hay del glifosato con esta soya, con este caso en particular. Sé de manera extraoficial, pero es un secreto a voces, como se dice, que ya hay un 30% más o menos un 30% de maíz transgénico, y es un maíz transgénico resistente al glifosato también, porque hay el maíz BT que tiene un gen de Bacillus thuringiensis y que lo protege principalmente hasta la germinación del ataque de gusanos, pero no es ese el que está en Bolivia, es el resistente al glifosato de manera ilegal. Esa es otra cosa que hay que pensar, que es mejor que los transgénicos entren por la puerta a que entren por la ventana. Mejor es que entren con eventos abreviados como el que ha sido tan polémico ahora y que todos ya están tomándolo como un hecho y de que ya los transgénicos están aceptados en Bolivia. Simplemente han abierto la posibilidad de que sean estudiados, a que se liberen. En el mejor de los casos irán a pasar 2 o 3 años si se sigue el proceso de manera normal. Entonces, esa sería la vinculación que hay entre transgénicos y agroquímicos. Pienso que es el evento oficial en Bolivia, que es la soya RR, es legal en Bolivia, y que hay el maíz resistente a glifosato también de manera ilegal, y también he escuchado de hablar de que ya hay hasta caña, pero eso ya no sé la verdad con precisión. ¿Algo más? Bueno, tenemos también una pregunta de Elmer Bautista. Le consulta, ¿qué alimentos son recomendables comer luego de aplicar insecticidas? Esos son mitos que hay que derribar. Buena pregunta. Después de aplicar plaguicidas, primero, para aplicar plaguicidas hay que estar debidamente protegido. Hay que usar equipos de protección personal, hay que usar máscaras, hay que usar todo lo que tenemos como seguridad. Y la vida normal puede consumir lo que quiera.
el mito de que la leche desintoxica y que el fumigador o que el intoxicado o que el que está trabajando con químicos debe tomar leche es un mito. Eso no funciona. Es más, en algunos casos es peor por una sencillísima razón. De estos tóxicos hay sustancias que son hidrosolubles y hay sustancias que son liposolubles. Las sustancias hidrosolubles se solubilizan muy rápido, se solubilizan en agua, y la intoxicación, la absorción se hace rápidamente y la intoxicación se da más rápido porque tenemos mucha agua en el organismo. Y hay sustancias que son liposolubles, tardan en absorberse. Podrían darnos más tiempo para llegar a un hospital, pero si le echamos leche, le estamos echando grasa, sustancias liposolubles, entonces se solubiliza más rápido. O sea que en algunos casos es hasta contraproducente dar leche. Hay que derribar ese mito de que la leche, que los lácteos, que un yogur, que no, la leche no desintoxica. La leche no tiene nada que ver con intoxicaciones. Si la leche tuviera esas propiedades, con seguridad que aparecería en las etiquetas de los productos. Imagínense en el campo el desintoxicante y tenerlo ahí mismo, en las mismas propiedades que donde están las vacas, sería una maravilla. En las hojas de seguridad estaría en todas suministrar leche. La leche no descontamina, no desintoxica. Y la alimentación de un aplicador tiene que ser normal siempre y cuando trabaje bajo estándares de seguridad. Bien, y la última pregunta que tenemos en los diferentes chats, ingeniero, es ¿qué tan beneficioso es la tecnología de camas biológicas para el manejo de plaguicidas? De camas biológicas para el manejo de plaguicidas. Sí, eso nos indica, de camas biológicas. ¿Se acuerdan que cuando empecé les decía que esta es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Tanto para los que están escuchando como para los que estamos dictando estas charlas, y saliendo de aquí tengo que buscar eso de las camas biológicas. Le soy sincero que no lo he escuchado. Me imagino una cama biológica, puede ser un mulch para un cultivo. Me imagino que se refiere a eso, ¿no? A mulch, que se refiere a una siembra sobre mulch, sobre rastrojo, o puede ser un abono verde. Pero así como cama biológica y su relación con los herbicidas, no sabría qué decir. Si es eso que yo le digo, que es sobre mulch, ¿qué es el mulch? Se cosecha y en vez de incorporar al suelo todo el rastrojo, se hace una aplicación de glifosato, se hace una labranza química que se llama, y se siembra. La sembradora va haciendo toda la operación. Va cortando ese rastrojo, ese mulch, y va sembrando. Se manejan los productos igual que si fueran sobre suelo desnudo. Si hay que echar posemergente, se echa posemergente, llega al suelo el posemergente. Si hay que utilizar insecticidas, se puede utilizar insecticidas. El manejo químico es el mismo. La cama, este mulch, tiene la ventaja que va sombreando la maleza, va conservando mejor la humedad. Los insecticidas no se inactivan en el mulch. O sea, les respondo entendiendo que el mulch es la cama biológica, pero como cama biológica no lo he escuchado. Motivo para que yo también aprenda. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, con esto creo que ya concluimos todas las preguntas, ingeniero. Ha sido un tema bastante interesante, hemos tenido muchas consultas, entonces eso quiere decir que nos han seguido bastantes personas. Queremos agradecerles mucho por haber tenido su tiempo en este sábado frío, ¿no? Para todos que nos ha tocado el sur, y bueno, estar todos en nuestras casas, ¿no? Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en este importante tema, ingeniero. Muchas gracias también a todos los que han estado presentes. Hemos tenido personas profesionales, estudiantes, ex estudiantes o profesionales de la EMI, coroneles también que han seguido este webinar que ha sido de mucho beneficio. Invitamos a todos a seguir este ciclo de webinars que estamos organizando, que no solamente les repito, como anteriores veces, se va a realizar en esta época que estamos de cuarentena, sino el resto del año, ya que estamos siguiendo un nuevo nivel educativo en estas áreas digitales, ¿no? Y la Escuela Militar de Ingeniería tiene que estar dentro de todo este cambio que está sucediendo, ¿no? A nivel mundial. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a todos. Ingeniero, si quiere decir algunas palabras más para despedirse. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos los oficiales mayores, a todos los docentes, a todos los estudiantes, a todo el público en general, a todos los amigos que han participado de esta charla técnica, y feliz de que la EMI esté siempre a la vanguardia. Soy orgulloso de cómo hemos trabajado en este tiempo con nuestras plataformas virtuales, cómo hemos aportado con estos webinars. Es nuestra responsabilidad como universidad ante la sociedad, y feliz por estar aquí, agradecido con todos ustedes. Me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, y para intercambiar información, para intercambiar documentos y todo esto que significa crecer en la ciencia, en la tecnología. Muchas gracias, licenciado, a todo el soporte virtual de la EMI, y el cariño y el agradecimiento de siempre a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos, a usted, ingeniero, que tengan buenas noches, que tengan un buen fin de semana y estén atentos a nuestras redes sociales para informarse de los siguientes webinars que vamos a tener más adelante. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos.